Buenas tardes a todos, enciendo aquí mi camarita, ¿cómo les ha ido? Muchísimas gracias por estar aquí. Digamos que cuando uno escucha una capacitación con relación a cómo recopilar datos y analizar información, en principio se escucharía como algo que pudiese ser de alguna manera algo como evidente, pero pues eh, realmente, como dice un mentor, para absolutamente todo, hay absolutamente método y técnica. Yo les quiero compartir desde un enfoque, una metodología que nosotros trabajamos dentro de la compañía, una metodología llamada Six Sigma, perdón. Esa metodología cuenta con unos criterios, un método precisamente como para poder estructurar, digamos, el tema de recopilación de datos, de cómo podemos analizar los mismos. Es claro que en este espacio, más o menos como unos 50 minutos, lo que más deseo es que al menos algo de lo que se les puede estar compartiendo el día de hoy les sirva a ustedes en su implementación y con el mayor de los gustos lo que deseen. Nosotros somos partner Kawak, lo que lo que ustedes puedan estar necesitando con el mayor gusto les estaremos apoyando. Entonces, pues bueno, digamos que en ese sentido, hablemos desde el enfoque de recopilación, pero primero digamos que desde el enfoque de esta metodología de Six Sigma, siempre pienso que de alguna manera nosotros como para saber qué queremos medir debemos tener prácticamente un enfoque. Ese enfoque, de alguna manera, soy un fiel enamorado de los temas en que las cosas que queramos medir estén preferiblemente orientadas a lo que quiere mi cliente, a satisfacción del mismo. Entonces, digamos que en primera instancia, pues para saber cómo recopilar también información, pues primero también planteémonos cuáles pueden llegar a ser esas características básicas de lo que puede desear mi cliente frente al producto o servicio que le estemos ofreciendo. Entonces, aquí voy a tocar temas que posiblemente ustedes claramente de pronto pueden conocer, pero hablemos desde las bases y vamos estructurando el paso a paso. Entonces hablemos del cliente. ¿De qué manera podemos entender un poco más de ese cliente? Eh, Hay algo que normalmente se conoce como los famosos críticos de calidad. Y esos críticos de calidad nos hacen referencia como a elementos que son absolutamente valorables y apreciables por el cliente. Entonces, si nosotros tenemos un celular, pues nos preguntamos, venga, para usted, ¿qué es relevante para usted comprar un celular? Entonces hay personas que dicen, oiga, la batería, oiga, me gusta que tenga buenos colores, oigan, pues a mí me gusta el sistema iOS, otros, pues a mí es indiferente, un Play Store por mí está bien, el color, que tenga linterna, que tenga buena cámara. Y cada uno tiene como unos básicos de calidad de acuerdo al contexto que uno pueda estar viviendo y pues siempre hay producto como para suplir esas necesidades. Entonces, a eso le vamos a llamar críticos de calidad. Y es esa variable que es definitivamente muy apreciable por el cliente. Y si es muy apreciable, de alguna manera debemos definir cuáles son esos criterios que me permitan saber si realmente estoy cumpliendo con ese crítico de calidad. Entonces, pues, fuentes de información para obtener, digamos, esa información por parte del cliente, hay bastantes. Hablemos de algunas de ellas. ¿Listo? Una de ellas es claramente entender y estar muy claro de que es el cliente quien define esa expectativa, pero pues a través de herramientas como unas entrevistas, podemos contar con temas de reclamaciones. Si ustedes actualmente no cuentan con un sistema de PQRS, el módulo de Kawak de servicio al cliente apoya bastante, digamos, a la gestión de esas reclamaciones, hacer un seguimiento pues, adecuado, digamos, de esos registros, tener líneas de atención donde podamos escuchar al cliente de manera directa, poder tener sesiones de trabajo focus group donde básicamente esta actividad es colocar a un grupo de clientes, se les invita en un espacio presencial, se les hace como una especie de taller, se les hace unas preguntas, ellos comparten sus experiencias y pues digamos que hay organizaciones pues
que lo definen de varias formas. Uno, solamente clientes muy satisfechos y un focus group. Un focus de solamente clientes que de pronto no hayan tenido una buena experiencia, o pueden hacer una mezcla de varios. Eso puede tener de alguna manera algunos, diría como algunos percances, algunas veces sale muy bien, otras veces como que dice, uy, vea, los que estaban muy contentos pues salieron escuchando esto y a veces como que no es tan sano, aquí hago entre comillas, como que lo puedan escuchar. De todas maneras, son ejercicios de retroalimentación, se le da un detallito al cliente y pues básicamente tenemos la información de lo que esperábamos. Hay una métrica también muy conocida, probablemente la conozcan, y si no, pues se las presento, se llama el NPS, que significa, bueno, es una sigla en inglés que es Net Promoter Score. Lo que busca esta métrica es básicamente definir cuál es el nivel de voluntad de referir por parte de esa empresa cliente o por parte de ese cliente final, la voluntad de referir a un amigo, conocido, familiar y demás los productos o servicios que usted está ofreciendo actualmente. Y se calcula como porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Y hay una escala que va desde 0 a 10, donde de 0 a 6 se consideran como detractores de marca y promotores se consideraría aquellos que hayan calificado entre 9 y 10 esa pregunta, 7 y 8 se consideran que son personas pasivas. Lo personal, esta métrica es objetiva en que en algunos casos cuando estamos validando, bueno, implementación de sistemas o implementación de modelos de Six Sigma, encontramos que hay empresas que tienen mucho su encuestica, pero esa encuestica a veces solamente se compone en 4 frentes. Se les pregunta abiertamente como, ¿usted está muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o muy insatisfecho? ¿Cuál es el lío, digamos, con esta calificación? Al tener 4 fuentes, digamos, de información, estamos diciendo que cada una tiene 25% probabilidad de respuesta, digamos, de cara al cliente. Aquí en NPS es un poco más ácido porque finalmente cuando hablamos de una escala de 0 a 10 estamos hablando de que hay 11 opciones de calificación por parte, digamos, de ese usuario. Entonces, por ejemplo, promotores, en este caso no sería una probabilidad del 25, tampoco del 20, sino es un poco menos del 20% las posibilidades de que puedan calificar como es fan o que está de alguna manera muy satisfecho. Esto también porque esa pregunta es clave en el sentido que cuando le preguntamos al cliente, lléneme esta encuestica, hay 8 preguntas, la amabilidad de la persona, usted cómo la vio, entonces uno escribe satisfecho, satisfecho, satisfecho y todas las preguntas satisfecho. Pero posteriormente llega la pregunta, si uno la hace, la de, ¿usted estaría dispuesto a referir o con la voluntad de referir a un amigo familiar? Escriben, no estoy dispuesto a referir. Y he visto muchas veces, no sé si también les ha pasado a ustedes, como que uno dice, ve, pero si calificó todo perfecto y esta última como no estaría dispuesto, o pues me la califica de 1, 2 o 3. Nada, eso debió ser que debió diligenciar ahí absolutamente rápido, llenó rápido y pues es gente que ni lee las preguntas y va chuleando. A veces puede que sí pase eso, pero pues no hay que entrar a suponer que sea siempre así. Digamos, recuerdo una vez en una situación, en una empresa, había un cliente que precisamente se le preguntó esta situación. Todo perfecto, todo a la amabilidad, que eso era un hotel, la amabilidad, el trato, los baños, las instalaciones, todo. Confort, perfecto. Pero él no referiría. Y es precisamente porque había una pregunta que no estaba ahí, pero se la hacían y él, bueno, él no se la hacían, sino que él mismo decía que él no estaría dispuesto a referir ese hotel precisamente porque cómo es posible que en un mundial de fútbol a mí me pongan claro y yo no pueda ver DirecTV. Entonces no voy a poder ver los partidos en un mundial, yo no referiría a ese hotel porque no tiene DirecTV. Y por esa
razón específica, a pesar de que son cosas que no son tan explícitas en una pregunta de unas encuestas, preguntarle a la persona si estaría dispuesto a referir, se le está dando la persona en su momento está respondiéndose a 40.000 variables de satisfacción y si nos califica como promotores estamos felizmente, digamos, casados y hay que proteger claramente a ese cliente y tenemos como ese panorama para poderle hacer seguimiento. Entonces, es más ácido porque es menos del 25% de probabilidad y es más posible que existan personas que califiquen como yo no estoy satisfecho en el contexto pues, que usted me está preguntando. Otra razón es, por ejemplo, el tema de exposiciones. Exposiciones, hay empresas que colocan a un cliente, por favor, haz una presentación de cómo nos percibes tú directamente a nosotros como marca, nos gustaría escucharte. Y pues se invita a unos clientes, se les da como también pues, un detalle y ellos exponen lo que sienten o lo que han, básicamente como no es tanto un testimonial, sino una exposición de cómo ve la marca ese cliente. Hay otro, hablando ya desde la técnica, hay una técnica llamada el modelo Cano. Esta es bonita porque nos permite tener mucho más información de cara a ese cliente y es preguntarle al cliente, pues si ya tenemos, por ejemplo, esas entrevistas y nos están diciendo como muchas cosas como positivas de las cosas que a ellos les interesaría pues tener o recibir, pues aquí esta pregunta, digamos que lo reconfirma haciendo la misma pregunta pero en dos enfoques. Y es preguntarle al cliente, oiga, ¿cuál es su nivel de satisfacción si el producto o servicio tiene este atributo? Digamos que ese cliente en un restaurante dijo, me gusta el ambiente, la música, la amabilidad de los meseros. Bueno, ¿cuál es su nivel de satisfacción si nuestro servicio cuenta con el atributo de amabilidad por parte del mesero? Entonces acá, desde un enfoque Cano, preguntamos, el cliente puede responder, ¿es satisfecho? ¿Es neutral? ¿No me preocupa? ¿O es insatisfecho? Luego de habernos dado respuesta, digamos, no, pues yo estaría satisfecho porque pues la amabilidad para mí es importante. Luego contrapreguntamos, bueno, ¿cuál sería su nivel de satisfacción si si nuestro servicio no contara con amabilidad por parte del mesero? Entonces acá sí la persona probablemente nos pueda contestar neutral, insatisfecho, no me preocupa. Digamos que en ese orden, cuando tenemos la óptica vista desde ambos enfoques, nos permitimos clasificar, digamos, esas respuestas y esto es lo que nos define como las características más relevantes para trabajar con esos clientes. Si el cliente dice, oiga, característica básica, yo a la primera pregunta respondo neutral y a la segunda insatisfecho, pues yo respondo, se consideraría una característica básica de calidad. Pero si el cliente responde satisfecho a la primera, pero insatisfecho a la segunda, es una característica de desempeño para ese cliente. Si el cliente dice, oiga, satisfecho a la primera, pero a la segunda pregunta responde como no me preocupa o no me importa, es una característica inesperada. Es decir, por ejemplo, para un celular, oiga, ¿cuál sería su nivel de satisfacción si el celular pudiese reproducir con unos hologramas su pantalla? Y usted parece Tony Stark ahí digitando en el aire. Satisfecho. Bueno, ¿cuál sería su nivel de satisfacción si no contase con la proyección de hologramas? Pues me da igual o no me preocupa. Digamos que en ese contexto se vuelven como características que son inesperadas por parte de los clientes y una vez tabulado eso, pues al menos eso nos da un norte de qué deberíamos realmente preocuparnos en medir desde la óptica de un enfoque, aclaro, desde un enfoque orientado hacia el cliente. Bueno, entonces, pues una vez tenemos ese enfoque,
hay algo que denominamos básicamente lo que se considera como la línea base. Es básicamente un antes y un después. Esa línea base lo que nos describe es que de alguna manera, si yo ya tengo una característica que es apreciable por el cliente, pues yo por un lado debo definir como un objetivo orientado a lo que me está diciendo ese cliente. Entonces, si el cliente para él es valorable la puntualidad, a veces tan escasa, eh, yo defino un objetivo bajo un enfoque metodológico para los que no conocen esta técnica de SMART, lo que define es una técnica para definición de objetivos en cuanto a decir que ese sea específico el objetivo, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante sí, que sea relevante y T, que esté delimitado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, decimos, oiga, aumentar la puntualidad de las entregas hacia los clientes al 95% durante el año 2021, ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya hemos definido un objetivo y sabemos qué esperamos tener, digamos, con esas métricas. Otros ejemplos pueden ser disminuir los defectos por millón de oportunidades de 10.000 a 1.000 durante los próximos 15 meses, aumentar el overall equipment efficiency de 50% a 55% los próximos 5 meses. Entonces tenemos claridad de que es específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante, que esté delimitado en el tiempo. Con esa información describimos como una especie de caso de negocio. Es decir, si yo quiero medir esto es porque de alguna manera va a generar un impacto en el negocio y es importante saber que yo voy a tener un enfoque que claramente está definido hacia el cliente, pero qué impacto va a tener el trabajar esa métrica, digamos, eh, eh, que saber realmente qué quiero medir, pues algo que tenga un impacto directamente hacia el negocio. Entonces, el caso de negocio, por ejemplo, yo tengo esas características básicas de calidad, que su abreviación en inglés es CTQ. Decimos, hay entregas a tiempo, hay precio razonable, frescura del producto. Entonces, yo monto un caso de negocio. Ese caso de negocio es, oiga, como compañía, el desempeño de la puntualidad de las entregas para el área de productos alimenticios no está cumpliendo la programación de los costos establecidos. Esto está causando problemas de falta de espacio, envíos con retraso y costos de calidad, los cuales cuestan alrededor de $800,000 por año. Listo, yo ya tengo un contexto que me está diciendo, oiga, las entregas a tiempo, ¿cómo están? Cuando uno identifica desde la voz del cliente, uno encuentra que muchas veces nuestra propia forma de gestionar, a veces no medimos lo que en teoría pareciera ser evidente, ¿sí? O se sabe que se debe medir, pero no saben o no se impulsan a hacerlo. No es que no sepan, sino no se impulsan a medirlo. Entonces, importante, digamos que cuando uno establece ese caso de negocio, uno diga, oiga, de pronto mi línea base, o sea, mi hoy, ¿tiene alguna métrica? Si no está, fácil, simplemente es en una línea base decimos no contamos con información. Y el objetivo es que se vaya levantando y se vaya estructurando la misma y con el tiempo yo voy definiendo también una meta frente a los resultados que normalmente voy construyendo a través del tiempo. Bien, entonces, para medir, pues definimos unos objetivos. Puede ser describir un proceso a un nivel detallado para comprender los puntos de decisión y la funcionalidad detallada de un proceso. Definir las métricas para verificar el desempeño de la organización, del proceso. Obtener datos del proceso para procesarlos en una fase de análisis, es decir, esta etapa de medición a veces solamente es capturo la data y luego miro en una etapa posterior a análisis qué voy a hacer con esos datos. Claramente desde un enfoque ya de pronto conversado con el cliente ya sabemos hacia dónde queremos llegar
Y luego evaluar el sistema de medición para cuantificar errores asociados con la métrica. Este último también lo voy a tocar en este espacio con ustedes, porque a veces incluso estamos midiendo y esas mediciones, ya sea que por las máquinas nos están dando una métrica o que tenemos unos sistemas de medición dentro de las empresas, también muchas veces está mal establecido ese sistema de medición. Entonces, abordemos esos puntos. El primero es describir el proceso. Entonces, desde la descripción del proceso, hay diferentes formas, digamos, de mapear una actividad, un proceso. Entre ellas hay algunos de estos, por ejemplo, diagramas de flujo, diagramas CPOC, que su sigla en inglés significa Suppliers, Inputs, Process Outputs y Customers, o eso se conoce como proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Un diagrama TIA, un diagrama cross-functional y un value stream map. Entonces, si yo tengo claro, digamos, qué voy a medir, ya sé que voy a comenzar a medir, también es tan relevante saber qué etapa del proceso del resultado yo también estoy midiendo dentro de una óptica más de un mapeo de proceso. Entonces, digamos que acá es importante saber, oiga, ¿qué es lo que le está entrando al proceso? Me está entrando una llamada por parte de un cliente. ¿Cuál es el proceso? Generar la atención. ¿Cuál es la salida? Una cita para el paciente, ejemplo. Pero, pues, digamos, hay tantas entradas que pueden estar inmersas en un proceso, que pueden estar entrando materiales, mano de obra, métodos, o sea, procesos, procedimientos, indicadores, mediciones, maquinarias, el contexto de ambiente también. Ingresan tantos elementos que esto nos puede estar ocasionando también una salida dentro de un proceso. Entonces, les sugiero, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho el famoso cross-functional, que es una forma de establecer realmente y tener foco en qué parte del proceso realmente yo me estoy enfocando desde esa medición y saber qué estoy impactando. Estoy impactando el inicio del proceso, estoy impactando la mitad del proceso, estoy impactando solamente lo último del proceso. A veces, muchas veces solamente los procesos se encargan de definir indicadores de gestión que solamente miden lo último. Entonces, no sé, digamos, lo he visto en producción, ejemplo, que se está produciendo a alguien y ya cuando está el producto terminado, existe un proceso de calidad y el calidad dice, venga, de estas 20 botellitas que tengo acá, hubo 8 que estaban mal. Entonces, 12 bien frente a las 20 que salieron. Medir el proceso hasta lo último no es tan conveniente. Iba a decir, no es malo, pero yo pienso más bien eso, que no es conveniente medirlo hasta lo último, porque procesos de seguimiento deben estar en cada etapa del proceso. En cada etapa del proceso debe existir esa etapa de medición, pues, de cara a ese cliente. Entonces, el cross-functional nos ayuda a saber realmente en qué parte estamos. Y es sencillo porque aquí los botoncitos en rosadito nos dicen el nombre digamos, del área, proceso, departamento, de su organización. Y en verde estamos describiendo como la actividad que se está desarrollando y quién es el responsable directo digamos, de ejecutar esa etapa en el momento del proceso. Entonces, esto nos ayuda a tener una claridad puntual. Recomiendo, digamos, documentar esto con fines informativos únicamente, no con el fin de pronto de generar transferencia de conocimiento, porque voy a tocar un ejemplo y me va a salir un poquito por las ramas. Pero si una persona renuncia a la empresa y yo le entrego un flujograma como estos, queda perdido. Por más claro que tenga el qué hacer, no tiene claro el cómo. Entonces, colocar una orden de compra, listo, debo colocar una orden de compra. ¿Dónde? ¿Dónde está el usuario? ¿Dónde está la contraseña? ¿Dónde debo darle clic para abrir el programa? ¿Dónde debo escribir
dónde debo de dar clic, dónde debo enviar. Pues hay muchas cosas que no se cuentan ahí y es importante pues que eso sí, de cara a sus sistemas de gestión, profundicen, documenten y si no les gusta de pronto usar Word, Excel, pues graben un video, que eso también sirve como un respaldo de cómo documentar. Bien, entonces, errores comunes al momento de, digamos, de capturar datos. Entonces, es uno, no capturar completamente las fuentes de variación. Y esto a veces es como muy complicado también estar 100% seguro que todo lo que uno está midiendo realmente esté orientado a un propósito de enfocado al resultado, digamos, de un CTQ inicial. Pero errores comunes es que, bueno, un error común es que usted lo que considera que el proceso es, esto es muy del pensamiento latino, yo lo que creo que es el proceso es como considero que realmente es, pero la realidad es que puede ser muy diferente a la percepción de lo que se cree que es. Es un error común. Otro error común es fábricas ocultas, es decir, que hay pasos no documentados del proceso, pueden estar en los puntos claves de variación. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, la semana pasada estábamos en una compañía textilera y había mucho proceso de garantías. Entonces, ¿qué sucede? Ellos son una empresa que tienen más o menos 3 supervisores para validar la calidad de la confección. Pero esa calidad de la confección, a pesar de que llegaban prendas, hacían revisión, esta pasa, esta no, esta pasa, esta no, esta pasa, esta no. A ellos se les hizo un ejercicio que ahora vamos a hacer, pero lo voy adelantando, es un ejercicio de validar efectivamente que el sistema de medición esté bien. Entonces uno dice, venga, ¿qué es lo que está produciendo el resultado del número? Lo está produciendo fulano, sultano y mengano. Ellos están realizando ese resultado y lo están documentando. Ok, quiero saber o quiero tener claridad, así como afinamos máquinas, quiero saber qué tan afinadas están las personas identificando esos errores. Solicitamos una prenda que tuviese muchos daños y nos dijeron, esta prenda exactamente tiene 10 errores. Pasemos a todos los supervisores acá. El resultado fue, un supervisor identificó 3 errores. Otro supervisor identificó 5 errores y el otro creo que identificó 2 errores. O sea, más o menos sí, de esos 20 errores, ninguno ni siquiera se alcanzó al 10.º error. Entonces, ¿qué se estaba diciendo al interior? Como necesitamos más personas que nos ayuden pues con la revisión pues, de las prendas porque no está dando frente al flujo de prendas que se está fabricando, entonces no nos da el tiempo pues para realmente poder revisar bien, fue como lo que se decía. Pero no era tanto eso, fíjense que si estuviese muy claro la identificación del error, habían más o menos sí, 20 errores, y de esos 20 errores, ninguno de ellos ni siquiera alcanzó a llegar al 50% de la identificación de los mismos. Entonces, hay elementos de variación que hay que asegurarse que puedan existir y validar si la información la produce una persona, pues hay que revisar qué tan afinada también está la persona para la detección de esa fuente de variación. ¿Listo? Otro error común es salidas esperadas de los pasos del proceso que no están identificados o no están realmente definidos. Uno documenta cosas, pero finalmente en el medio del proceso también van saliendo situaciones esporádicas o van saliendo o se materializan riesgos y comienza a generar como mucha desviación también. Eh, de lo que se mapeó inicialmente y pues hay veces que los procesos quieren cambiar tan rápido que no va a la misma velocidad también de cómo se va documentando las cosas. Entonces, pues recomendaciones básicas, importante que tengan fotografías, videos, observaciones propias pues, del equipo. Por ejemplo, si usted quiere validar experiencia del cliente, use estrategias como Mystery Shopper, es decir, cliente oculto,
Es una persona que va hasta su organización. Si usted tiene puntos de atención a clientes, que usted contrata eh, una empresa como la nuestra que ofrece ese servicio, donde usted dice, venga, colóquese una camarita aquí y pues grabe toda la experiencia de servicio, pues de cómo lo atendieron a usted. Estamos, valga la redundancia, midiendo pues esa experiencia, estamos dándonos cuenta de puntos de mejora, donde se puede retroalimentar pues esa experiencia y ese viaje de servicio por ese cliente. Otro frente, que ya es básicamente la obtención de datos. Fíjense que todo lo que hemos hablado ha sido más desde la técnica, no hemos llegado todavía muy bien al dato, eh, pero pues hablemos ya desde el dato, cómo podemos recopilar, por ejemplo, eh, información, bueno, hojas de recolección de datos y pues importante, digamos que de cara a los formatos que ustedes tengan documentados en su compañía, como tomar registros y que ese registro se vuelva como la fuente de información para construir esa fuente de datos para comenzar a construir información. Y eso sí ya son elementos muy propios de cada empresa que pues, ustedes definen, pero sobre todo tener claro qué se debe medir, qué tipo de medición debemos realizar, qué tipo de dato es, qué definiciones operativas hay que hacer para lograr ese dato, qué metas y especificaciones se deben tener frente a ese dato, formularios para recoger el dato, si debemos hacer un muestreo para tomar esa información también. Digamos que en ese contexto, no, es que yo produzco, voy a inventar, 10.000 paquetes de producto al mes, pues no voy a medir 10.000, debemos extraer una muestra para saber si quiero validar calidad, si quiero validar confiabilidad o aseguramiento de producto, qué quiero medir. Bien, entonces, digamos que de cara a este enfoque de medición, es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay algo que se conoce como el árbol de medición. Y ese árbol de medición lo que nos dice es, oigan, este verdecito que ustedes ven acá es básicamente lo que yo quiero medir. Es como, en este caso es el número de órdenes que se le entregan tarde. Entonces, la variable apreciable por el cliente es que me sirvan oportunamente pues mi comida, por ejemplo. Entonces, preguntas que nos podemos hacer como, oiga, ¿cuántas órdenes se entregan tarde? ¿Cuántos patrones o tendencias podemos ver? ¿Cuánto nos cuestan las órdenes que se entregan tarde? Y pues digamos que de cara a esa variable que nos está dando ese cliente, podemos definir por variables puntuales de cómo podemos incluso seguir desagregando esas variables en métricas. Entonces, oiga, número de órdenes que se entregan tarde después de 30 minutos. Entonces, ¿qué voy a medir? Oiga, voy a medir tiempo. Oiga, quiero saber quién es el trabajador que más situaciones de estas presenta. Oiga, yo quiero saber qué tipo de orden era. ¿Se ve más en desayunos, en almuerzos o en cenas? Oiga, quiero saber, pues, costos y una influencia financiera que tiene sobre las mismas. Entonces, por ejemplo, en tiempo, sobre esa variable que aprecia el cliente, me está diciendo que yo debo o debería tener en cuenta tiempo, pero si la tengo en cuenta también puedo desagregar, por ejemplo, oiga, entregas tarde sobre el día de la semana o cuántas entregas tardes hubo frente a la totalidad de entregas que se hicieron en el día, entregas tarde en fracción hora del día, entregas tarde por parte del cocinero, entregas tarde frente a un ingrediente especial, entregas tarde frente a si la orden fue por casa o oficina, o si fue por algún tipo de plato específicamente, el costo por esas entregas tarde. Es decir, podemos desagregar o desmenuzar esta variable apreciable por el cliente y podemos desmenuzarla bastante en otros métricos que nos aportan valor. Ahora, si bien he tocado, digamos, mi comunicación ha estado muy enfocada en nuestro cliente, el que paga un servicio, o bueno, que paga o está dispuesto a pagar por recibir ese producto o servicio nuestro,
esta metodología aplica exactamente igual como a su cliente interno. Es decir, usted dice, oiga, ¿cuáles son las cosas más apreciables por usted hacia nuestro proceso? Siguen todo el método y les va a funcionar exactamente igual. Entonces, hay elementos que hay organizaciones con las que cuentan claramente con ya fuentes de información existentes. De pronto muchos de ustedes ya tienen bases de datos, tienen registros, los exportan y comienzan como a hacer análisis de los mismos. Y por otro lado, pues es posible que hayan elementos que no se están midiendo y pues claramente hay que comenzar a crear esas fuentes de información. Entonces, digamos que para ir cerrando esta parte, debemos asegurarnos de tener claridad que el sistema de medición haya sido realmente conforme, como lo que mencionaba hace un momento de, venga, yo cómo sé que la persona que es supervisora realmente sabe supervisar las prendas. Entonces, es importante detectar defectos. Defectos básicamente son una falla o una no conformidad que ocasiona que un producto o servicio falle en cumplir la expectativa pues, de ese cliente. Entonces, por ejemplo, llamadas perdidas, caídas de servicio. Ahorita, antes de entrar a esta conferencia, había mucho altibajo de luz porque estaba lloviendo terrible. Papeles perdidos, errores en la facturación, ausencias no planeadas, accidentes de trabajo, etc. Una vez yo tengo definido ese defecto, pues un ejercicio acá que les digo, ustedes tomen pantallazo, lo pueden replicar incluso en sus compañías, es, venga, hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a colocar una lectura y usted me va a contar cuántas Ns de niño usted cuenta, valga la redundancia. Colocamos un texto, puede ser este, si quieren tomen pantallazo, o uno que ustedes definan. Pero entonces acá decimos, venga, en Andrés DC le barrieron los pies, es una carta, digamos, de servicio a Andrés Carneres que está en un libro llamado Servicio con Pasión de Gabriel Vallejo. Entonces uno se pone a contar Ns. Oiga, hay tantas Ns. Si no mal recuerdo, hay 92. Pero ustedes ponen a contar a las personas las Ns y van a encontrar temas como 30 Ns, 40 Ns. Siempre pasan este tipo de ejercicios. Siempre. Entonces, esto es lo que nos invita a revisarnos hacia adentro, es cómo yo realmente me estoy asegurando, cómo estoy recopilando la información, pero desde una fuente de información que puede ser una persona, y ver si necesitamos ajustar esas cosas que sí es importante que pueda ver esa persona para que mi factor métrica o mi medición pueda tener más sentido cuando yo ya la comience a analizar. Luego, pues uno resalta, digamos, las N, las coloca en rojito y uno dice, venga, pues realmente había 92 Ns. Luego uno hace un factor de medición, oiga, ¿cuántas respuestas correctas hubo? Entonces, digamos, acá hay 33 personas, conté hace un momento. De esas 33, ¿cuántos dijeron 92? Entonces, solamente una, de 33. Los demás se acercaron mucho, o de pronto no. Pero si quiero ser ácido desde la efectividad, pues solamente hubo uno de 33. Y en eso debemos ser ácidos, precisamente para lograr niveles de eficiencia y análisis importantes. Yo les había compartido al inicio de esta intervención un archivito en Excel. De pronto me gustaría que si ya lo tienen abierto, nos vayamos allá. Precisamente el tiempo está limitado, pero quiero dejarles básicamente cómo podemos también analizar información. Entonces, algo que he visto, igual todos los días aprendemos algo nuevo, espero sumarles en este espacio de una horita con ustedes y es, hagamos lo siguiente, vamos a hacer aquí una tabla dinámica rápido, ¿listo? ¿Cómo hacemos una tabla dinámica? Podemos con el mouse seleccionar aquí en este botoncito que es el extremo superior izquierdo, aquí en esta puntica, ¿sí? Le damos clic ahí y le vamos a dar insertar tabla dinámica. Y le vamos a dar aceptar. Aquí esta base de datos que ustedes tienen básicamente es una base de datos de personas que trabajan en diferentes empresas
que tuvieron accidentes y hay diferentes calificaciones de tipo de accidente. Entonces, quiero ir concluyendo con esto, precisamente para que ustedes puedan transformar muchos datos porque nos hemos dado cuenta bastante que hay elementos que nos pueden ayudar en Excel para que ustedes puedan analizar mejor su información. Por favor, respóndanme si ya están en esta parte. Cuando crearon la tabla dinámica, acá dice tabla dinámica y ya estamos ahí, ¿sí? Ahí escucho, ahí los voy escuchando. Entonces entenderé que sí están ahí. ¿Listo? Gracias. Hagamos lo siguiente. Vamos a darle clic aquí donde dice fecha del accidente y lo vamos a traer aquí a columnitas. ¿Listo? Vamos a tomar el elemento que dice empresa. Yo sé que ustedes están en su Excel, no es necesario que de pronto estén revisando también este lado. Ahí me pueden seguir con la voz. Seleccionan el botoncito de empresa y lo dejan en filas. ¿Listo? Y podríamos tomar, por ejemplo, aquí no importa cuál tomemos, por ejemplo, podemos tomar ciudad y lo dejamos en valores. Ahora si gustan, si pueden volver aquí un momentico al Blackboard. Bueno, entonces les debió quedar así. Están todas las empresas y a este lado están todos los daticos. Todos los daticos. Y se ven puros unos. Quiere decir que hubo un accidente en esa fecha para esa empresa. Entonces, por ejemplo, aquí América de Cali, el 30 de marzo tuvo un accidente, el 1 de abril tuvo un accidente y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho sobre la fecha y ahí nos vamos a ir a la parte que dice agrupar. En agrupar vamos a darle clic en meses y en años y le damos aceptar. Y eso nos agrupa los datos de esta manera. ¿Listo? Entonces, acá quiero asegurarme que si ya todos están acá, ¿les dio así? En la tabla dinámica, en columnas, escogen fecha del accidente, la pegan en columnas, en filas dejan empresa y en valores colocan cuenta, seleccionan ciudad y la dejan en valores. Primero eso. Luego le dan clic derecho a las fechas que tenían ahí, acá donde dice agrupar, le dan clic y luego se les abre este cuadro de diálogo y les seleccionan meses y también años y le dan aceptar. Fíjense que de manera bonita se nos está viendo como todos los datos aquí como organizaditos. Nos está dando la cantidad de accidentes que hubo por empresa en ese espacio de tiempo. Recomendación para que ustedes puedan trabajar datos, preferiblemente siempre tengan columnas con un título y la información en esa columna. Hay veces, y digamos que cuando entramos a trabajar en algunas empresas que dice, no sé, tienen en un Excel la información que dice notas 4 y cualquier cosa, y cualquier tipificación la van escribiendo así, pero a mano. Estos elementos muchas veces cuando vemos Excel de números trabajados a mano, siempre encontramos que hay errores, siempre. Ahí sí, sin temor a equivocarme, el 100% de las veces encontramos error. Siempre. Entonces, para evitar eso, la idea es que ustedes puedan hacer las tablas dinámicas, precisamente para que puedan tener su información de este estilo. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una organización de información ahí. Vamos a darle clic a este lado donde dice total general, solamente un clic izquierdo. Y acá donde dice inicio y ordenar y filtrar, le vamos a dar clic donde dice ordenar de mayor a menor. Simplemente con el fin de que toda esa información, pues yo pueda ver cuál fue la peor empresa. Esto es un ejercicio netamente académico, es decir, esto no es una base de datos real, por si alguno trabaja aquí en estas empresas. Bueno, entonces está esta empresa con 80 registros como de accidentalidad y 55, digamos, esta última empresa. Entonces sabemos quién tuvo más y quién tuvo menos accidentes. Es una forma visual de organizar los datos. Ahora, con esto cerramos y con esto van a quedar muy
tocados para comenzar a trabajar sus datos. Van a darle clic sobre esa tabla dinámica, en mi caso en este espectro como azulito, y aquí arribita se habilita algo que dice herramientas de tabla dinámica, le damos clic aquí en analizar, y luego acá donde dice insertar segmentación de datos. Por favor, díganme si encontraron esa ruta. Insertar segmentación de datos. Entonces, le dan clic acá, le dan insertar segmentación de datos. Entonces, una vez le dieron clic ahí, le dan clic en insertar segmentación de datos y acá, acá escojamos, por ejemplo, edad, género, tipo de trabajador, calificación y área de trabajo. Y le damos a aceptar. Esto nos está creando aquí unos botoncitos. Esos botoncitos nos va a servir para generar filtros de una manera rápida, de una manera ágil, frente a tener como una claridad en análisis también de lo que está pasando con esos datos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera solamente visualizar los accidentes que hubo, pero en un área de trabajo como compras únicamente, entonces doy clic en compras. Y eso de una vez nos está dando el filtro de los accidentes de compras de todas las empresas. Gerencia, mantenimiento, marketing, seguridad y salud, ventas. Oiga, pero yo quiero ver, por ejemplo, calidad, pero además el tipo de trabajador es dependiente de la empresa y además quiero saber cuántos hombres tuvieron ese accidente y además quiero saber cuántos accidentes laborales calificados hubo. Entonces ustedes generan filtro del filtro del filtro del filtro y eso nos permite tener una variedad importante de reportería a la distancia de un clic. ¿Listo? Incluso acá tengo otro filtro que dice edad. Bueno, pues cuántos accidentes de todo eso que hubo, que filtré cuántos accidentes hubo de un área de calidad, de trabajadores dependientes que tuvieron un accidente laboral calificado, que además son hombres y que tenga, digamos, 21 años. Entonces aquí me salió uno. ¿Sí? Si uno quita los filtros, aquí en la parte superior hay un botoncito que dice borrar filtro. Ustedes pueden jugar con eso y poder tener como un tratamiento de la información de una manera mucho más profesionalizada en la organización de esos datos y digamos que en ese orden de ideas ustedes pueden generar reportes que pueden incluso en una reunión corporativa con su jefe, pueden hacer diferentes filtros, tocar los datos, precisamente porque si ya tenemos los datos y comenzamos a analizarnos, nos va a dar información. El dato por sí solo no es información, hay que darle una interpretación, ya los tenemos acá, nos está diciendo qué es lo que está sucediendo. Y en ese orden de ideas, pues nada, quería preguntarles a ustedes si esta información última de análisis, si no la ya la habían trabajado de pronto antes. Alexandra, Álvaro, no, algunos no, había visto, pero no sabía cómo salía. Ok, Fabián, gracias. Estos son los datos. Bueno, varios han contestado que no, listo. Permítanme, voy acá. No, 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 no. Ese era el objetivo. Yo quedo con esto realmente muy satisfecho. Que los que de pronto no lo habían trabajado ya saben cómo hacerle tratamiento a la información, generen los botoncitos, comiencen a analizar su información y en ese orden de ideas, ustedes ya teniendo el poder de la información, espero que sean excelentes agentes de cambio en sus compañías. Muchísimas gracias a todos por este espacio.